Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso es su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre.
Hola amigos y hermanos del Centro Cristiano La Vid. Cuánta alegría me da el poder saludarte una vez más en esta nueva transmisión de nuestro servicio en línea. Y también con buenas noticias porque ya estamos en YouTube. Así que puedes también vernos en nuestro canal de YouTube, nuestras predicaciones y los mensajes que van a estar colgados ahí permanentemente para que puedas verlos en cualquier momento. Así que es una gran noticia y nos gozamos de poder compartirla contigo el día de hoy. Esta semana se dio a nivel mundial o en muchos lugares del mundo lo que se denomina la Semana Mayor o Semana Santa. Y muchas personas han estado reactivando o más bien puntualizando cada vez más sus actividades espirituales. Y eso quizá es algo que es relativamente bueno, teniendo en cuenta que las personas están acercándose a Dios. Pero qué bueno sería que la actividad espiritual dejara de ser una actividad y se convirtiera en un estilo de vida, que es lo que de verdad Dios desea de cada uno de nosotros. Que permanentemente nosotros nos santifiquemos, que permanentemente nosotros consagremos nuestra vida a Dios y vivamos la vida que a Él le agrada. Y hoy quiero compartir contigo un mensaje que tiene que ver acerca de la vida victoriosa. Es la nueva serie que iniciamos el día de hoy, se llama Una vida victoriosa. Y durante estos domingos vamos a estar hablando acerca de la victoria que los hijos de Dios pueden tener por encima de cualquier circunstancia. La palabra de Dios en la carta a los Hebreos, en el libro de los Hebreos, capítulo 12, dice lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, repito, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se nos dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, escucha bien, al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, refiriéndose a los padres terrenales o padres biológicos, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. La palabra del Señor está mucho más que bendecida. Cuando nosotros nos introducimos a un texto como este, quizás muchas cosas pueden pasar por nuestra cabeza. Quizás podemos pensar que para que nosotros podamos ser amados por Dios, tenemos que ser reprendidos por Él. Pero no es este el enfoque que el autor bíblico quiere darle en esta cita bíblica.
lo que el autor bíblico quiere decir a través de estas trascendentales palabras es que nosotros vamos a necesitar ser disciplinados en todas las cosas de nuestra vida para poder ver la victoria que Dios ha prometido a aquellos que le aman. Ahora bien, es necesario que nosotros entendamos que Dios no nos va a dejar sin aprendizaje. Dios quiere que tú y yo tengamos victoria sobre las circunstancias de la vida. Dios quiere que tú y yo podamos salir bien sorteados de cualquier situación difícil que nos toque enfrentar. Pero para eso vamos a necesitar aprender la lección. ¡Wow! Y cuán importante se está haciendo el día de hoy aprender la lección. En estos días leí una publicación en una red social donde decían que aquellas situaciones que tú no logras superar o en las que permaneces mucho tiempo es porque no has aprendido una lección. Pero eso es relativo, porque hay experiencias de la vida que vas a necesitar repetir porque son buenas experiencias. Y quizás no es necesario que salgas de ella a menos que tú estés proyectándote a pasar a un siguiente nivel. Pero evidentemente esas circunstancias que son negativas, esas circunstancias que amenazan con destruirte, con dañarte emocionalmente, obviamente ahí tienes que aprender una lección y tienes que superarlas. Ahora, no sé si en alguna ocasión alguien te ha dicho, lo que no te mata te hace más fuerte. Sé que más de uno en los comentarios va a decir sí, porque es una de las cosas que yo en alguna ocasión he mencionado. Y eso no está mal, ¿verdad? Pero es importante que hoy entendamos algo. Depende. Depende en gran parte de la forma en cómo estamos procesando esa experiencia. Amén. Porque quizá nosotros no estamos aprendiendo la lección. Se supone que lo que no me mata me hace más fuerte o debería hacerme más fuerte para enfrentar el próximo reto que se me presente o la próxima situación difícil que aparezca en la escena de mi vida. Pero ¿te has puesto a pensar qué sucedería si antes que fortalecerte esa experiencia te deja lisiado espiritual y emocionalmente? ¿Te has puesto a pensar si eso que debería fortalecerte en realidad te está lisiando emocionalmente, te está lisiando espiritualmente y no te está permitiendo ver una salida? Esa, amado, que me escuchas, y amada, que estás allí conectada, esa es la diferencia en cómo los hijos de Dios enfrentamos las situaciones de la vida, a la manera en cómo la enfrentan los que no han nacido de Dios. Ahí está la gran diferencia. Una cosa es que a ti como hijo de Dios, sabiendo la voluntad de Dios, conociendo el plan y el propósito de Dios para tu vida, te toca enfrentar una situación difícil porque en ese sentido, en ese orden de ideas, tú estarás convencido de que algo grande hará Dios a tu favor. Es la gran diferencia en los que hemos creído a Dios y los que no han nacido de Dios. Ahora, los hijos de Dios, escúchame bien, porque desafortunadamente muchos cristianos han pensado que al entregar su vida a Cristo los problemas van a desaparecer. No podemos olvidar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En el mundo tendréis aflicción. En mi nombre hallaréis paz. Confíen que yo he vencido al mundo. En otras palabras, el Maestro nos está diciendo que las circunstancias de la vida le ocurren a las personas que conocen a Dios y a las personas que no conocen a Dios. Es más, los hijos de Dios no estamos exentos de la misma clase de pruebas y adversidades de la vida que experimentan los inconversos. No estamos exentos, y yo deseo en mi corazón que tú puedas aprender esto el día de hoy,
porque si no lo aprendes, permanentemente estarás preguntándote por qué te están sucediendo estas cosas o por qué otros que no tienen a Cristo en su vida están prosperando y a ti te está yendo tan mal. Ambos, tanto conversos como inconversos, estamos expuestos a las mismas pruebas y adversidades de la vida. Amén. En esta semana hablaba con mi esposa. Ella me contaba que estaba escuchando a Dante Gebel, al pastor Dante Gebel, y él estaba contando una anécdota. Él visitó España, creo que es el país europeo que visitó, y se encontró con un amigo. Y ese amigo le dijo, mira, al pastor fulano, él tuvo un accidente, está hospitalizado, y a él le agradaría mucho que lo visitaras, eso lo animaría mucho. Entonces el pastor Dante Gebel sacó el tiempo para ir a visitar a aquel pastor, fue al centro asistencial. Y dice el pastor Dante que cuando entra a la habitación donde estaba este pastor que se había accidentado, se llevó una impresión grande porque el hombre estaba con muchísimos huesos partidos, tenía demasiadas fracturas en el cuerpo. Y le preguntó al pastor anfitrión que le había pedido que visitara a este pastor, le preguntó, oye, ¿pero qué le pasó al pastor? Y él le dijo, dile a él mismo que te cuente. ¿Pero por qué no me puedes contar tú? No, porque él quiere contarte. Entonces Dante Gebel le pregunta al pastor que está ahí en la cama, tirado con sus huesos partidos, le pregunta, ¿qué te pasó? Y él empieza a contarle, no, lo que pasa es que yo venía de ministrar, llevaba 3 días ministrando y ya llevaba tres ministraciones en el día y me faltaba una y estaba muy cansado y tomé mi carro para ir a cumplir con ese compromiso, pero cuando iba en el carro, yo dije, él sintió el cansancio y sintió sueño y dijo, si orillo mi carro, me voy a quedar dormido y voy a perder tiempo, no voy a llegar a tiempo. Entonces el pastor cuenta que él oró y le dijo, ángeles, ustedes manejen por mí. Y el hombre se quedó dormido y se accidentó. Y en el accidente casi pierde la vida. Entonces nosotros los cristianos no podemos pretender ser tan irresponsables y ser tan imprudentes pensando que Dios nos va a liberar de cosas que nosotros mismos podemos evitar. Es sentido común. No puedes subirte a un carro tan cansado para coger carretera y viajar. Es un peligro. Pones en peligro tu vida y pones en peligro la vida de otras personas. Yo creo en el poder de Dios, pero el mismo pastor le testifica a Dante Gebel que ese día se dio cuenta que los ángeles no saben conducir. Y esta historia o historias como estas podemos escuchar en muchas ocasiones. De hecho, yo tengo un pastor amigo que sale de una vigilia de madrugada, no ha dormido nada y coge carretera y se va para ir a ministrar a otro lugar. Y la verdad es que yo oro mucho por él porque me preocupa que pueda tener un accidente. Nosotros no podemos pretender que eso que está corriendo por nuestro cuerpo es la unción que nos está llevando a un lado a otro. No, eso es adrenalina y eso puede ser contraproducente. Entonces, confiemos en que Dios nos ha llamado, confiemos en la unción de Dios, pero seamos prudentes también entendiendo que las dificultades, las adversidades le pueden pasar tanto a los inconversos como a los hijos de Dios. Ahora, el apóstol Pablo dice que las adversidades son comunes para el hombre. Son cosas comunes para el hombre. En 1 Corintios capítulo 10 versículo 13 dice lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. La Nueva Versión Internacional dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. El apóstol Pablo nos está diciendo que todas esas dificultades que tú estás viviendo son comunes y que las puedes resistir, porque Dios no va a permitir que esa tentación venga por encima
de tus fuerzas. Dios te va a dar la salida para que puedas resistir. Ahora necesitamos entender, hablando de la disciplina, el enfoque que el autor le quiere dar a esto es el amor disciplinario de Dios en acción. En el contexto de la relación entre padre e hijo, en unión con el Hijo Jesucristo, los hijos de Dios podemos ver estas dificultades desde la perspectiva del amor disciplinario de Dios. Esas situaciones que tú estás viviendo, que son tan duras en ocasiones, que son tan difíciles, tenemos que aprender a verlas con otro filtro. No es Dios me está castigando. Necesitas entender que el amor de Dios también nos disciplina. Tú necesitas saber y creer el día de hoy que Dios te ama de verdad y te ama bien. Dios te quiere bien. Ahora, los hijos de Dios nos consolamos, y esta es la gran diferencia, en el conocimiento de que Dios tiene el control soberano de todas las situaciones que enfrentamos. Dios tiene el control soberano por su voluntad soberana de todas las situaciones que usted y yo enfrentamos. El apóstol Pedro dice: no se sorprendan del fuego de pruebas que os ha sobrevenido como si algo extraño estuviese aconteciendo. No te sorprendas, todo está bajo el control soberano de Dios. Esa situación que estás viviendo con tus hijos, esa situación económica, eso que estás viviendo en tu hogar, necesitas verlo desde la perspectiva del amor disciplinario de Dios, entendiendo que todas las cosas están bajo el control soberano de Dios. Así que Dios tiene el control de las situaciones, como también tiene el control de tu destino. De una manera que solo los que hemos nacido de Dios podemos entender. Amén. Nosotros tenemos una esperanza. Estamos atravesando por el momento difícil, pero algo en nuestro corazón nos está diciendo: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los hijos de Dios, escúchame bien, reconocen que Dios está usando las circunstancias por muy difíciles y dolorosas que sean. Y hay una palabra que se repite permanentemente en el corazón de los hijos de Dios en medio de la dificultad. Es nuestro consuelo, así lo procesamos nosotros. Y es la manera en que nosotros queremos que el mundo aprenda a procesarlo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Dios hace que las cosas obren para bien de los que le aman y son llamados según su propósito. Amén. Dios va a hacer que todas las cosas obren para bien o para el bien de aquellos que le aman y que según su propósito han sido llamados. Dios tiene el control. Te lo voy a repetir y escríbalo en los comentarios. Dios tiene el control. No sé cuál sea la circunstancia, quizás no sea la misma que yo estoy viviendo o el reto que yo estoy enfrentando, pero cualquiera que sea el reto, cualquiera que sea la adversidad, por muy dolorosa que sea, escúchame bien, Dios tiene el control y Dios hará que obre para el bien de aquellos que le aman. Consejo práctico: en medio de la circunstancia que estás viviendo, que Dios te encuentre amándole. Amén. Es la única forma de que eso pueda obrar para bien, teniendo en cuenta que hay un propósito grande y maravilloso de Dios para tu vida. Ahora necesitamos aceptar la suficiencia de la gracia de Dios en medio de las situaciones. Aceptar esa suficiencia, aceptar la suficiencia de su gracia, nos permite permanecer fielmente receptivos a su actividad y soportar la situación para experimentar lo que Dios está produciendo en nosotros. Como dice el apóstol Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe
produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Solo los hijos de Dios, los que hemos nacido de Dios, podemos procesar las dificultades de esta manera, teniéndolo por sumo gozo, porque sabemos que el amor disciplinario de Dios está actuando permanentemente en nosotros. Alguien tiene que escribir amén allí. Escriba: el amor disciplinario de Dios está actuando en medio de esta circunstancia difícil. Amén. Ahora, ese amor disciplinario no solo es correctivo, sino también instructivo. Amén. Escríbalo allí. El amor disciplinario de Dios no solo es correctivo, sino también instructivo. Una vez más, el amor disciplinario de Dios no solo es correctivo, sino también instructivo. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que es precisamente lo que aprendemos de Dios, lo que nos asegura la legitimidad y autenticidad de nuestra relación con Dios a través de Cristo. Amén. ¿Por qué ese amor es instructivo? Porque siempre nos va a dejar un aprendizaje. No solo te corrige, sino que también te enseña. Es precisamente eso que tú aprendes de Dios, esa experiencia que estás teniendo, te está enseñando algo de Dios. Y eso asegura la legitimidad y la autenticidad de tu relación con Dios a través de Cristo. ¿Por qué? Porque le estamos conociendo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Escúchame bien, hay ganancia para los hijos de Dios cuando son sometidos a diversas pruebas, porque estamos aprendiendo. Esa experiencia nos está llevando a conocer cada vez más a Dios. Amén. Tú podrás ver a Dios en adelante moviendo su mano a tu favor, aunque la circunstancia diga lo contrario. Dios te va a dar la victoria. Si tu anhelo es vivir una vida victoriosa, vas a necesitar aprender que el amor disciplinario de Dios te acerca cada vez más a Él por medio de estas experiencias que te ayudan a conocerlo cada vez más. Amén. Necesitamos comprender hoy que Dios no es solo el Todopoderoso, no es solo el Omnisciente, no es solo el Omnipresente. Dios es, sobre todas esas características, un Padre amoroso que no rechaza ni abandona a sus hijos. Váyase con esta verdad el día de hoy en su corazón. Dios es un Padre amoroso que no te va a rechazar ni te va a abandonar. Su amor es tan grande que dice la palabra de Dios que cubre multitud de errores. Amén. Los hijos debemos confiar en sus caminos. Tú necesitas confiar en los caminos de Dios, aunque no podamos determinar cada paso y cada propósito específico del Padre en medio de las circunstancias particulares de la vida. A veces no podemos determinarlo, a veces no entendemos por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo, pero al final vamos a entender y vamos a decir: ya entiendo, por esta razón derramé lágrimas, por esta razón no se abrió esa puerta, por esta razón Dios no quiso que estuviera con esta persona, por esta razón Dios permitió que esto no funcionara para que yo pudiera abrir mis ojos y darme cuenta de que había algo más grande preparado por Dios para mí y para ti. ¿Alguien puede decir amén a eso? Pablo exhorta a los cristianos en la carta a los Hebreos. Alguien dirá: el autor de Hebreos no es conocido. Bueno, estudios recientes han determinado que por los términos, palabras, por la interpretación, por la exégesis que Pablo aplica en esta carta, o que el autor aplica en esta carta, pues le atribuyen la autoría a Pablo. Entonces, por eso
me atrevo a decir que Pablo exhorta a los cristianos en la carta a los hebreos. Es en este contexto que Pablo escribe en esta carta para exhortarlos. Exhorta a los cristianos de Jerusalén que se encontraban bajo una gran persecución. Pablo era consciente. El apóstol Pablo era consciente de lo que estos hombres y mujeres estaban viviendo, lo que los cristianos de Jerusalén estaban viviendo. Se encontraban bajo una gran persecución y esto los estaba llevando a cuestionar si Dios verdaderamente los amaba y si tenía algún propósito en medio de su terrible sufrimiento. Es apenas evidente, es apenas obvio que cuando estamos atravesando por situaciones difíciles, cuestionemos si de verdad Dios nos ama. Cuestionemos si de verdad Dios tiene un propósito para nosotros, porque nadie quiere estar sometido a situaciones difíciles. Y decimos, pero ¿qué propósito tiene esto? ¿Cómo esto aporta al cumplimiento del propósito de Dios para mi vida? Por eso, amado hermano, es muy importante que nosotros hoy podamos encontrar la gran diferencia que nosotros como hijos de Dios debemos hacer de lo que es la naturaleza caída y lo que es la naturaleza redimida. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros estamos tratando de llenar los vacíos de nuestra vida con actividades o circunstancias de la naturaleza caída. Escucha, en más de una ocasión, atendiendo consejerías, he escuchado a la gente decirme, pastor, es que Dios quiere que yo sea feliz. Pero ¿cuál es el concepto de felicidad que tú tienes? ¿Desde qué óptica estás interpretando la felicidad? ¿Cuál es el filtro que tú tienes para poder determinar qué es lo que te hace feliz? Porque lo que tú consideras felicidad no necesariamente es lo que agrada a Dios. Porque muy probablemente tu concepto de felicidad esté transversalizado por la naturaleza caída. Porque lo que interpretas como felicidad es lo que el mundo te ofrece. ¿Hay alguien ahí? He escuchado a una persona, a más de una persona decir, no, yo necesito ganar mucho dinero porque los hijos de Dios necesitamos estar bien. Pero ¿qué es estar bien para ti? ¿Cuál es el concepto de prosperidad que tú tienes? ¿Por qué crees que Dios quiere que seas próspero? ¿Te has preguntado eso alguna vez? ¿A dónde te está llevando el querer interpretar la voluntad de Dios a través de la naturaleza caída? Recuerda, tú eres un hijo de Dios. Y tu naturaleza es una naturaleza redimida. Eso es diferente. No podemos nosotros, los hijos de Dios, pretender amar a Dios y vivir en condición de pecado. Es más, no podemos nosotros mantener una vida de pecado prefiriendo o priorizando las actividades de una vida de pecado y decir que amamos a Dios. Porque dice la palabra de Dios que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y quiero ser muy claro con esto, ¿no? No quiere decir que tú vas a dejar de trabajar, que vas a dejar de ir a la empresa a trabajar porque la empresa es de un inconverso, o que vas a dejar de ir a la universidad porque la universidad es de inconversos y estás rodeado de gente inconversa, y que la amistad con el mundo, entre comillas, es enemistad contra Dios. No, tú sabes a qué me refiero. Me refiero a que esa relación de pecado que tú llevas con esa persona no le agrada a Dios. Y no puedes priorizarla por encima de la voluntad de Dios. No se te olvide, tienes un llamado y tienes una responsabilidad con el reino. Y más que con el reino, tienes una responsabilidad con Dios. Tu vida le pertenece a Dios. Fue comprada con precio de sangre en la cruz del Calvario. Entonces no podemos pretender nosotros que Dios tenga que aceptar, porque eso es lo que nos hace felices. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. Porque al final de cuentas estaremos agradando al mundo, agradando a la gente, pero desagradando a Dios. Y Dios no va a dejar de amarte por eso. Pero créeme, el amor disciplinario de Dios se estará
repitiendo una y otra vez esa disciplina de Dios y esa disciplina de Dios hasta que tú puedas aprender la lección y entender lo que Dios desea para ti. Amén. Entonces, las palabras de Pablo a la iglesia o a los cristianos de Jerusalén en esta carta a los hebreos, Pablo les está manifestando que ellos están dentro del propósito de Dios, que no pueden cuestionar el amor de Dios por las circunstancias, porque entre otras cosas, las circunstancias no definen quién eres. Ya Dios dijo quién eres, y aún en medio de las circunstancias, aunque esas circunstancias estén tratando de degenerar esa imagen que Dios tiene en tu vida, muy a pesar de eso, el plan y el propósito de Dios no se invalida, se mantiene firme. Cuán importante es poder entenderlo el día de hoy. Entonces, estas palabras del apóstol Pablo, estas palabras que él les manifiesta, que él les está comunicando a los cristianos en Jerusalén, traen gran consuelo y gran enseñanza para ellos. Y esto debe ser también una enseñanza para nosotros hoy, cuando atravesamos diferentes situaciones complicadas en la vida. Dios al hijo que ama, a ese disciplina. Yo quiero invitarte a reflexionar en estas palabras y no las olvides. Esa prueba que tú estás enfrentando, necesitas verla de una manera diferente, no como castigo. No entiendas la disciplina como castigo. Necesitas verla como una evidencia de legitimidad de que tú eres un verdadero hijo de Dios. Tú eres un verdadero hijo de Dios. De lo contrario, serías un bastardo, es decir, un hijo sin padre conocido. Yo soy hijo y tengo un padre conocido. Además de mi padre biológico, tengo un padre conocido por el mundo entero, y es Dios. Amén. Hebreos 12, 6 y 8 parte del pasaje que leímos al principio, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Amén. Mira, probablemente tú estás atravesando en este momento por una prueba, por una dificultad. Quizás las cosas no te están yendo tan bien como tú las planeaste. Quizás con los años, eso que debería estar mejorando, por el contrario, está empeorando. Y esta circunstancia ha estado dejando vacíos en tu vida. Mi consejo es que no tomes decisiones que compliquen más la situación. Amén. Quizás la prueba que estás atravesando es que te quedaste sin empleo. Eso no quiere decir que tengas que hacer cualquier cosa para obtener los recursos o para devengar un sueldo. No es cualquier cosa. Nunca se te olvide que tú eres un hijo de Dios. Y esto no te lo digo para que te vayas únicamente con la idea de que te mereces lo mejor. Por ser hijo de Dios, tú eres heredero, coheredero junto con Cristo. Pero te lo digo para que sepas que lo que hagas tiene que agradar a Dios. Amén. Quizá la prueba que estás pasando es que tu hogar está atravesando por un momento de dificultad. Quizás hasta han hablado de separación o de divorcio. Y esto está dejando vacíos en tu vida. Pero esto no quiere decir que corras a emborracharte, porque las borracheras no agradan a Dios. Esto no quiere decir que corras a los brazos de otra persona, porque sigue siendo adulterio. Y el adulterio no agrada a Dios. Es pecado delante de Dios.
Es tomar conciencia de que nada, absolutamente nada, justifica el pecado. No tomes decisiones que compliquen más la situación. No tomes decisiones que te aparten cada vez más del amor y de la misericordia de Dios. A veces, lo mejor que tú y yo podemos escuchar en medio de la prueba, por muy dura que sea, es esa voz que nos dice: soporta la disciplina, porque es el amor de Dios en acción, corrigiéndote, pero también enseñándote. Amén. Soporta la disciplina, porque es el amor disciplinario de Dios en acción, corrigiéndote y enseñándote. Siempre habrá algo que aprender de parte de Dios en cada circunstancia que vivimos. Dios te ama, nunca ha dejado de hacerlo y no dejará de hacerlo. Ahora es importante que aceptemos con humildad que nos hemos equivocado, que hemos fallado, pero que aún estamos a tiempo de corregir las cosas y hacer lo que agrada a Dios. Permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oro por todas esas personas que están conectadas, Señor, viendo esta predicación, que posiblemente puedan estar atravesando por diversas pruebas, como dice tu palabra. Oro para que, así como en la vida de David un espíritu noble le sustentó, así también suceda con cada uno de ellos. Que tu Espíritu Santo, Señor, venga sobre sus vidas para sustentarlos, para hacerles entender en su corazón, Señor, que por muy dura que sea la situación, tu amor está actuando en ellos. Que tu Espíritu Santo pueda redarguir nuestras vidas y enseñarnos, Señor, que hay cosas que no nos son permitidas como hijos de Dios. El apóstol Pablo lo dijo de la siguiente manera: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y sabemos, Señor, que podríamos hacer muchas cosas, tomar decisiones de cualquier índole, pero hoy, Señor, queremos tomar las decisiones que nos faciliten la vida. Queremos tomar las decisiones que no nos compliquen más la situación. Queremos tomar las decisiones que nos acerquen más a ti, porque hoy estamos convencidos de que cerca de ti, Señor bendito Dios, obtendremos la victoria por encima de las circunstancias. Si anhelas en tu corazón tener una vida victoriosa, apártate de lo que no agrada a Dios y empieza a vivir la vida espiritual, no como una actividad, sino como un estilo de vida. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Hasta la próxima.